Buenas noches a todos y sean bienvenidos a esta tercera charla del ciclo de conferencias de rehabilitación deportiva del Subcomité de Rehabilitación Deportiva que pertenece al Comité Musculoesquelético de la AMLAR, que es la Asociación Médica Latinoamericana de Rehabilitación. Todo esto rumbo al Congreso, la Fiesta de la Rehabilitación Latina, el Congreso AMLAR 2020, que será celebrado en Perú. Esta será la tercera de un ciclo de charlas magistrales que nos han compartido los colegas de México con gran nivel y gran participación por parte de todos los médicos fisiatras de Latinoamérica. Y esta tercera charla, sin dudas, será una grande de parte de el doctor Pavel López Magaña, que es un por licencia de deporte con un diplomado en rehabilitación en el deporte por COMEFI y es profesor titular en fisiología clínica del ejercicio en la UNAM y profesor adjunto de medicina de rehabilitación en la UNAM, con múltiples trabajos de investigación publicados y múltiples conferencias en diversos congresos de nivel mundial. Es decir, que tenemos un plato fuerte, como hemos venido teniendo los últimos jueves, de parte de la AMLAR para todos sus miembros. En esta ocasión, ya hablamos la semana pasada sobre las lesiones del ligamento cruzado anterior en la rodilla y su rehabilitación. En esta ocasión vamos a hablar de las lesiones del ligamento, excepto el ligamento cruzado anterior. Así que vamos a permitir que el doctor Pavel pueda aperturar el micrófono y recordar que todo esto son un ciclo de conferencias rumbo al AMLAR 2024 que será celebrado en Perú. Estas charlas estarán disponibles también en la web ya una vez sean terminadas. Doctor Pavel, gracias por su tiempo. El escenario es todo suyo. Muchas gracias, ¿cómo están? Hola, gracias a todos. Pues muchas gracias por la invitación, por la presentación y todo esto. En realidad no creo que a mí está la carta fuerte, más bien creo que dejaron la vara muy alta a mis dos predecesores porque tremendas conferencias que dieron los días anteriores el doctor Quesada y el doctor Arias. Pero justamente como dijiste, Francisco, la charla de hoy no vamos a hablar del ligamento cruzado anterior porque ya se habló muy ampliamente, detalladamente la semana pasada. Entonces, bueno, ya me presentaste, no hay necesidad de hacerlo de nuevo. Solo dar las gracias por la invitación, por tenernos en cuenta. Esperamos que estas charlas estén al nivel de lo esperado y que el Congreso de AMLAR del próximo año, pues, esté también al mismo nivel. Y bueno, vamos a hablar entonces de rehabilitación de las lesiones ligamentarias vinculadas al deporte. Em, lo que quiero que tengamos por objetivo el día de hoy es que conozcamos la generalidad. No debe ser lo mismo una lesión del codo que una lesión de la rodilla, que una lesión del tobillo, pero vamos, hay generalidades en el ligamento que van a aplicar y bajo el modelo general en el cual podemos ir guiando un proceso es donde nos vamos a mover el día de hoy. Por lo tanto, el programa que vamos a seguir, pues primero vamos a hablar un poquito del ligamento desde una visión quizá un poquito pues más aplicada que como lo solemos observar. Hablaremos del proceso de la lesión, la rehabilitación y las fases de la reparación de tejidos. Y luego pues hablaremos lo de la famoso regreso al juego que ya el doctor Quesada la semana pasada hablaba de ese paradigma del return to play. Y bueno, pues tendremos algunas conclusiones del tema. Para esto, entonces, empecemos hablando del ligamento. Y bueno, el ligamento, pues ya sabemos que es un tejido que prevalece en agua y en sustancia fundamental, que tiene fibroblastos, que tiene una forma más bien longitudinal, que va a soportar cargas tensiles, que tiene un peso seco bastante
menor al que pesa el ligamento. ¿Por qué? Porque es, ya lo decía yo, eminentemente agua. Entonces, el ligamento tiene unas propiedades viscoelásticas de tal forma que se puede deformar muy fácilmente y tolerar ciertas cargas en cierta forma. Tienen una forma geométrica que va a tener una relación directa con la dirección del movimiento articular. Y esto, bueno, pues determina qué tipo de fibras se van a reclutar o la cantidad de fibras del ligamento que se van a reclutar para un movimiento específico. En el ejemplo que tenemos aquí en pantalla, lo que estamos viendo es que hay un modelo de ligamento cruzado anterior en el cual estamos viendo em, que las zonas más azules son las que toleran menos carga, perdónenme, las zonas más verdes. Las zonas azules toleran una carga moderada y las zonas rojas son zonas que tienen poca tolerancia a la carga. De tal forma que esta estructura, para empezar, que está en dos fascículos, tienen cierta tolerancia distinta a la traslación anterior de la tibia y cierta tolerancia distinta a la rotación, pero van a tener un punto frágil en el cual van a ocurrir la mayoría de las lesiones y vamos a tener unas zonas que van a ser altamente resistentes a ellos. Ya sabemos que si bien tiene un estilo de longitudinal, de tal forma que la carga tensil va a ser la que más se tolere, también le está organizado de manera que el colágeno, que tiene una forma de triple hélice, al momento en el que se tensa, tiende a apretar esas fibras, es decir, la carga tensil va a comprimir entre sí las fibras de colágeno y esto nos da más tolerancia al estiramiento. De tal manera que cada ligamento tiene fibras especiales, normalmente no son rectos, tienen formas cónicas, más anchos en los entesios, etcétera, y esto nos va a dar una tolerancia a una carga, dirección específica. Ahora, esto estamos hablando de histología y biomecánica. Sin embargo, el ligamento está cubierto por una capa suprayacente, vascular y celular llamada epiligamento. El ligamento por sí solo sabemos que es avascular. El ligamento por sí solo sabemos que se nutre a través de compresiones y relajaciones que mueve líquido y que absorbe, limpia de detritus y absorbe nutrientes. Sin embargo, tiene pues sí, una especie de membrana que se llama así epiligamento y que la recubre. Y que bueno, este epiligamento, además de tener líquido, formar un espacio virtual en el cual este líquido va a estar fluyendo, vamos a tener también que tiene una gran cantidad de nervios sensoriales y propioceptivos que están más cerca de los sitios de inserción del ligamento óseo, ¿sí? Es decir, el ligamento no es como un estrato que simplemente pasa de una interfaz a otra, sino que tiene como vellosidades que anclan el ligamento dentro del hueso, de tal forma que hace un anclaje como si fueran raíces. Y esto pues le permite la tolerancia a las cargas sin romperse. Sin embargo, entonces necesitamos que de algún modo haya un sistema de retroalimentación que nos avise que la carga tensil está llegando mucho ya dentro del módulo elástico y que esto está corriendo un riesgo de romperse. ¿Por qué? Porque la zona plástica del ligamento es muy baja. O sea, el ligamento, a menos que ya entre en un proceso de remodelación patológica, tiene mucha zona elástica, poca zona plástica y un punto de colapso. Entonces, el módulo de Young de esto nos va a dar una tolerancia a la carga tensil con mucho desplazamiento, dependerá de la articulación, si el desplazamiento es longitudinal, si el desplazamiento es torsional o tiende a ser de cizallamiento, pero nos va a dar mucha oportunidad de que la carga se disipe y se deforme fácilmente por la propiedad viscoelástica de la que yo hablaba. Y al final va a llegar al punto de colapso y punto de ruptura y ahí es donde vamos a romper las fibras. Entonces, tiene muy poca zona plástica y el punto de colapso muy cercano al inicio. Ahora, me regreso a donde estaba. El hecho de que esté inervado el ligamento te da una retroalimentación neurológica
para activar una contracción muscular alrededor de la articulación a fin de proteger un movimiento pasivo forzado o, en su defecto, si empiezas a tener una carga normal que pueda ser de demasiada tensión o dolorosa, tengas una relajación del músculo que esté haciendo esa contracción, de tal forma que vamos a tener señales derivadas de la tensión dadas por este ligamento que van a actuar como una retroalimentación para coactivar y estabilizar o para relajar y apagar el sistema. Y esto va a ser mediado principalmente por fibras de tipo 1B. Entonces se van a aparecer a los órganos de Golgi del tendón. Y estos órganos de Golgi articulares lo que hacen es que tienen un umbral de despolarización muy alto y que se activan ante, insisto, una carga anómala o dolor y provocan un reflejo de inhibición autogénica. Entonces es común que una persona que tiene una lesión de ligamento que se cronificó, que se volvió ese esguince de tobillo que todavía le duele a los 6 meses como si se hubiera esguinzado ayer, probablemente tenga una intolerancia a la carga y te dicen, me siento débil, siento que la articulación está débil. Sí, probablemente sí, porque lo que pasa es que tiene un reflejo de inhibición artrogénica de la fuerza mediada por el dolor, de tal forma que cuando ejecutas una carga sobre este ligamento, automáticamente la señal es peligro, peligro, ¡pum!, se apaga. Y entonces el dolor nos media y nos ocasiona una relajación muscular. Fíjense todo lo importante aquí. Un sistema sensorial que interfiere con el sistema motor a través de un nervio que va a ser de características sensoriales, con retroalimentación medular, que va a actuar sobre la motoneurona gamma y va a apagar el sistema. Y entonces el ligamento ya se vuelve más interesante que solo pensar que es una estructura de contención pasiva. ¿Por qué? Porque el ligamento entonces en este caso lo vamos a ver como un órgano sensorial y no solamente como un órgano de sostén. ¿Ok? Es importante que cambiemos esa forma de pensar porque el hecho de que tengamos una visión como órgano sensorial nos va a orientar que necesito reeducar el trabajo hacia una restauración funcional mediada también por las retroalimentaciones sensoriales y no solamente por estabilizar la articulación. Este, entonces vamos a hablar aquí en este esquema que los ligamentos van a tener propiedades mecánicas que van a ser de tensión y estiramiento y sus propiedades sensoriales mediados por todo este tipo de órganos, Ruffini, Pacini, órgano de Golgi de la articulación y terminaciones nerviosas libres. Y además vamos a tener que esto va a facilitar o a inhibir la contracción muscular. Ya dijimos, un reflejo ligamento muscular, así lo podemos llamar, reflejo ligamento muscular, y esto nos va a llevar a la estabilidad funcional pasiva o activa. Ahora, el estrato que se aproxima al hueso, esta capa de cambio, es muy celular, mientras que en el cuerpo del ligamento casi no hay células, hay mucho colágeno, mucho fibroblasto. En la capa cercana al entecio hay mucha celularidad con células progenitosas, mesenquimatosas, células progenitoras mesenquimatosas que van a facilitar el recambio y la remodelación del ligamento. Vamos a tener también ahí una mezcla con células progenitoras osteogénicas diferenciadas que van a reaccionar ante la carga tensil del ligamento y van a remodelar el hueso subcondral. ¿Okay? Entonces vamos a tener una línea celular que nos va a ayudar a remodelar el ligamento y otra que nos va a ayudar a remodelar el hueso para tolerar esas cargas tensiles que se están generando en ese punto en particular. Ojo, la carga del ligamento puede ser tensil, puede ser de torsión o de cizalla, pero a nivel de la inserción son cargas tensiles porque finalmente lo muevas a donde lo muevas, estás jalando. Y tiene una matriz de colágeno más bien escasa, ¿ok? Ahí tiene fibroblastos y tiene osteoblastos. La integridad de esto va a disminuir con la edad, de tal manera que una persona mayor se vuelve más friable ante una lesión. Y entonces, aquí el periósteo del entecio envuelve estrechamente todo el hueso y aquí
se recubre más bien, se convierte en sinovial que se va a continuar por el epiligamento hasta llegar a la otra. Entonces va a ser como una continuación del periósteo en una capa muy fina, que además ese epiligamento con el ligamento es un espacio virtual. A mí me gusta ejemplificarlo con qué pasa si pongo unas gotitas de agua entre dos bolsas. ¿Qué pasa inmediatamente? Que esas bolsas se pegan, pero distribuyen el líquido a lo largo de toda la bolsa. Entonces las puedes deslizar, sin embargo, cuesta un poco más de trabajo poderlas despegar. Entonces, el ligamento va a tener, decía yo, una capacidad de deformarse, de aplicarle fuerzas de estrés y que van a llevar al porcentaje de deformación, al estiramiento, a la tensión, y estas pueden ser, insisto, longitudinales o transversas, pero vemos que realmente lo transverso lo tolera muy poco, lo longitudinal es donde tiene un altísimo módulo de Young. Vamos a ponerle mucha carga de estrés, pero poco transverso. Yo decía, va a tener torsión y va a tener cizalla, pero una carga transversa, es decir, que le hicieras una carga en flexión, lo va a llevar a la ruptura fácilmente porque te va a tolerar poca deformación. Ahora, esto va a cambiar de acuerdo a si estamos en inmovilización o en actividad normal o alguien que está adaptado al ejercicio, siendo obviamente un módulo de Young mucho más alto en aquellos que son físicamente activos. ¿Por qué? Porque va a entrar en el proceso de remodelación para tolerar cargas. Ahora, aquí lo que yo señalo en esta tabla son los módulos, pues van a tener distintos módulos de carga a través de la medida por los megapascales, donde podemos ver que el ligamento colateral medial de la rodilla te va a aguantar 332 más menos 58 megapascales. Se puede aproximar a los 400 megapascales y esto quiere decir que tolera demasiadas cargas. El ligamento cruzado posterior va a rondar entre 150 y 447 y el cruzado anterior entre 65 y 447. Entonces, si nos vamos a ver en el módulo pico, pues sí son más altos lo que te toleran esto. Sin embargo, el módulo de Young al que es sometido el ligamento colateral medial de las rodillas más alto constantemente que, que los otros ligamentos. Y por ejemplo, el ligamento glenohumeral inferior tiene una participación pobre en tolerar las cargas de manera pasiva, solo de 5 a 42 megapascales, y esto realmente es poco. ¿Por qué? Porque realmente también no es como que el ligamento glenohumeral inferior esté haciendo toda la carga de la cabeza humeral. Sabemos que la cabeza humeral está jalada desde arriba por los músculos estabilizadores. Entonces, también nuevamente la solicitación que les le esté dando a a este módulo a este ligamento, pues va a ser diferente en la articulación y el nivel de movilidad que tengas, pero también la carga y la necesidad de estabilización pasiva que ésta tenga. Entonces, ya habiendo entendido todo esto, clasifiquemos que la lesión ligamentosa no solamente va a ser como estamos acostumbrados a decir, ¿no? Que es a través del cuerpo, que puede ser en el entesio, que puede tener una abulsión parcial, que puedes tener una ruptura completa, que puedes tener una ruptura completa en el entesio o una abulsión masiva. Esto, pues, es desde un punto de vista netamente anatómico. Sin embargo, realmente a nivel a nivel de la clasificación en lesiones vinculadas al deporte, podemos tomar que clasifiquemos como intrínsecas si lo que pasa es que tengo un movimiento inadecuado dentro de una articulación o extrínsecas hay un factor externo. No es lo mismo que alguien me trabe el pie en una acción y entonces tengas un movimiento forzado por una energía externa que actúa sobre ti. Y por otro lado, no es lo mismo que tú vas caminando y así como me pasó a mí hace unos años, estando con el doctor Quesada, pues simplemente me bajé del coche y pisé una coladera. Y en ese momento se me fue el pie y pues el típico movimiento que todos ustedes conocen por la lesión de tobillo, ¿no? Entonces, estos movimientos inadecuados dentro de una articulación serían una lesión intrínseca. Algo muy importante en la lesión intrínseca es que influye mucho la velocidad. Y el doctor Quesada lo mencionó
en la sesión de la rodilla, hablando de un factor que le llamamos el punto de no retorno. ¿Y por qué se llama punto de no retorno? Porque el epiligamento es sometido a una carga tensil, pero tan rápido que no alcanza a reaccionar para enviar ese reflejo que diga, hey, contráete porque te necesito estable, ¿no? En ese momento falla el sistema y entonces alcanza a llevarse en la flexión forzada de la articulación, de tal manera que la lesión intrínseca lleva muchos momentos de no retorno en los cuales la articulación es sometida a unas cargas extremas, pero también con una velocidad elevada. Ahora sí, habiendo entendido esto de la lesión, vamos a ver en relación al deporte un esquema que nos gusta mucho poner, que lo hemos tomado de autores como Timka, como Finch, como Blickley, etcétera, y hemos ido armando un modelo a lo largo de varios años. En en un aspecto epidemiológico, entendamos que hay una persona que es un atleta y que está predispuesto a la lesión por el simple hecho de existir como atleta y que tiene factores intrínsecos como la edad, la flexibilidad, la lesión previa, el somatotipo, etcétera, y que y que entonces vamos a tener que cuando se expone a un factor extrínseco, en este caso el deporte o la competición, deja de ser un atleta predispuesto para volverse un atleta susceptible. Y entonces nomás está esperando que haya un factor que desequilibre, porque el hecho de competir, de la intensidad, de la aleatoriedad, de los cambios de dirección, etcétera, ya lo convierte en un atleta que es susceptible por estar expuesto a factores extrínsecos potencialmente lesivos. Y tiene que venir un punto de quiebre que se va a llamar el el evento incidental. El evento incidental va a ser la lesión o la cadena de acontecimientos que va a llevar a la lesión, ¿sale? La cadena de acontecimientos puede ser lo que yo decía, va una persona, un futbolista corriendo y se barre y se le atora el pie y se tuerce. O puede ser que va apoyando y en eso le llegan con una plancha interna y le tuercen el pie. Eso es el evento incidental. El mecanismo de lesión en ambos casos, mecanismo de lesión, es una flexión forzada con inversión del pie. Pero el evento incidental es diferente porque en uno fue una lesión de característica extrínseca y en otro fue de característica intrínseca. Y esto nos va a llevar entonces a la lesión como tal. Entonces, aquí tenemos que ver algo que se ha descrito como la red de determinantes. Y la red de determinantes vamos a analizar qué es. Cuando hagamos una historia clínica del deporte de una lesión vinculada al deporte, porque el deporte no te va a hacer una historia clínica propiamente, vamos a tener que pensar no solo en qué le pasó, cuál fue el mecanismo de lesión. Ah, se cayó, tuvo una flexión con rotación, con inversión forzada. No, tenemos que ver qué lo rodea. Y en este caso tienes a dos personas con una lesión de ligamento cruzado anterior que se parecen, que tienen un mismo tiempo operados, etcétera, etcétera. Y sin embargo, lo que tenemos acá es que ¿qué nos llevó a a la carga? ¿Cuál fue la red de determinantes que nos llevó a la carga? Este sujeto uno es básquet y este evento 2 es bailarina de ballet. En este caso, vemos que lo llevó a la lesión fue el valgo dinámico de rodilla sumado a debilidad de los músculos de la cadera, sumado a eventos no anticipados ambientales como puede ser un choque cuando está saltando y con menos determinación el, la carga de entrenamiento y la alineación del pie, sumado al evento incidental. Si temas todo le pones que la edad, el sexo, la fatiga, te lleva a una lesión. Sin embargo, en la persona que es bailarina, vemos que el evento más importante o en la red de determinantes, el factor más importante fue la fatiga. Y entonces la fatiga, sumada al nivel de atención y ansiedad,
se conjuntaron con el evento incidental para que se sumara la lesión. Y aquí solamente el sexo, muy poco el valgo dinámico de rodilla y el pie, porque obviamente el pie ya está en unas actitudes muy forzadas, es lo que te pesó en el valgo, en la lesión del ligamento cruzado anterior. Entonces, a lo que voy es que no solo tenemos que contemplar en la lesión deportiva al evento, perdóneme, al mecanismo de lesión y el órgano dañado, sino tenemos que pensar en la red de determinantes, porque de ahí vamos a sacar factores intrínsecos o extrínsecos sobre los cuales vamos a actuar cuando tengamos la rehabilitación. Antes de eso, pensamos que vamos a pasar tres fases según los modelos histológicos. El primero será una fase inflamatoria, donde ésta se subdivide en dos. Lo primero es crear un tapón hemostásico. Hay que poner el tapón plaquetario y que deje de sangrar. Ya sabemos que van a estar sangrando en las partes relacionadas al entecio. Y la otra es que va a haber una etapa inflamatoria, porque ahí obviamente va a haber factores quimioatrayentes, donde va a llegar infiltrado, donde van a empezar a comerse todo lo que está dañado, a eliminar detritus, etcétera, y de ahí empezar a ver un depósito fibroblástico porque va a haber vías de señalización mediadas por interleucina, factores de crecimiento insulínico, factores de crecimiento endotelial, factor de crecimiento fibroblástico, etcétera, y va a empezar a ver una fase de proliferación fibroblástica que al inicio se traslapa en las primeras 48 a 72 horas y después toma la predominancia completa para llevar a la fase de reparación a través de la proliferación, que van a secretar fibrinógeno, fibrina, fibronectina, van a empezar a depositar colágeno, matriz fundamental, van a tener factores que van a modular la respuesta de que van a modular la respuesta de la, ¿cómo llamarlo? De la eliminación fagocítica y van a decirle, ok, sí, ya limpiaste, ok, ahí está bien, dame chance de ir reparando esto y van a empezar a proliferar nuevamente las fibras, a tomar esto. Cuando ya esté como rellenado esta parte, vamos a entrar en la fase de remodelación y la fase de remodelación se puede llevar a cabo a partir del día 14 a 21, depende de la severidad de la lesión, y ahí se puede llevar hasta un año o dos de remodelado. Y esto es súper importante porque entonces estamos hablando que tenemos que actuar en las primeras semanas para favorecer que el remodelado sea lo más óptimo posible y que no estemos dejados a la libre suerte. Aquí en México todavía sucede que llega un paciente hay dos situaciones muy comunes, de que llega un paciente que se torció el pie y lo trae hinchado y morado y llega al servicio de urgencias y entonces inteligentemente le toman una placa y dicen, ay, no, no tiene fractura, no tiene nada, fue el golpe, váyase a su casa. Y eso es bien común. La otra es que digan, ah, sí, que lo vea el trauma, y entonces llega el trauma y le pone una bota de yeso o una férula de yeso y lo manda a su casa y le dice, se la quita en 3 semanas y le hace así y ya se va a trabajar. Y entonces el paciente hace eso. Y resulta que es ese paciente el que ya nos llega 6 meses después de, ay, es que sabes qué, a mí me duele el pie todavía, sobre todo cuando empiezo a caminar, se me hincha y me duele y se me pone un poco rojo. ¿Y cuándo fue tu lesión? No, pues hace casi un año. Ah, caray, pues ¿qué pasó aquí? Entonces, esta parte es donde llega a haber un fallo porque en la fase proliferativa no solo va a haber depósito de fibroblastos, sino va a haber neovascularización y va a haber, donde haya un vaso va a haber un capilar, seguro. Digo, donde haya un nervio va a haber un capilar. Y entonces va a haber proliferación y entonces vamos a tener también que se va a inervar anómalamente. Entonces, aquí hay una serie de constructos que debemos de entender porque un ligamento normal va a tener unas fibrillas de colágeno bimodales largas que vamos a tener un intercambio bajo entre células y matrices con colágeno alineadito, empacadito, con baja densidad celular, con los puentes maduros, ¿sí? Esto es poca actividad metabólica dentro del cuerpo del ligamento, aunque sí en los extremos. Sin embargo, una cicatriz ligamentosa va a tener fibras de colágeno más pequeñas, vamos a tener el colágeno desorganizado, un intercambio entre célula y matriz
bastante alto, vamos a tener alta densidad celular, vamos a tener un cambio de colágeno tipo 1 a tipo 3, unos proteoglicanos grandotas con mucha división celular. Entonces ya no se va a parecer, sino rellenaste un tapón, como aquí en México decimos, bachaste ahí el agujero, pues, tapaste el bache, pero no lo hiciste con cemento o con asfalto, sino con chapopote. Entonces tienes ahí una cosa de mala calidad que va a estar hasta boluda y que no entra en un adecuado proceso de remodelación. Entonces, bueno, vamos a continuar. Este proceso de reparación entonces va a llevar o una compleja red de acontecimientos celulares y humorales porque tiene que curarse, pero tiene que volver o tendría que volver lo más cercano posible a tolerar las cargas de remodelación que tiene. Y en este caso, la cicatrización inadecuada y una formación de tejido de calidad inferior al que ya estaba anteriormente, nos va a causar problemas. Si es doña solo quiere ir al súper, probablemente no tengas tanto problema. Pero si estás hablando de un atleta que está chavo, que tiene a lo mejor 22, 24 años y quiere regresar a competir, o ya un atleta más grande, pero que todavía está a nivel porque tiene sus 32, 34 años y quiere todavía aguantar unos 2 o 3 años más, en realidad sí es un problema, porque esto va a ser alguien que se te esté lesionando y lesionando y lesionando. Entonces, tú lo que necesitas ayudarles a que esta reparación sea lo más óptimo posible, evitar la inestabilidad articular, la angiofibrodisplasía con dolor crónico a la carga, que era lo que yo comentaba hace ratito, y una función disminuida en cuanto a rendimiento. ¿Por qué? Por puramente no tolerar las cargas en las que va a estar moviéndose, porque si estás hablando de un deportista, probablemente a menos de que juegue ajedrez, va a tener que hacer saltos y cambios de dirección y va a tener que estar sometidos a cargas, a menos que, insisto, sea alguien que esté sentadito moviendo unas piezas. Ahora, y aún a largo plazo, pues tienes que prevenir que estas cargas inadecuadas por inestabilidad articular te lleven eventualmente a una artrosis de manera temprana, más allá del que va a tener una, una persona que hace deporte, porque finalmente el deporte no es precisamente salud, no es ejercicio para la salud, sino es demanda, y entonces esto nos va a llevar a que haya una artrosis temprana. Ahora, vamos a hablar de la rehabilitación por fases. Hablemos la rehabilitación en la fase roja, la fase proliferativa y en la fase de remodelación, y después analizaremos el regreso al juego. Entonces, el objetivo de la rehabilitación tiene que estar encaminado, sí, a regresar a entrenar y después a evitar la relesión, disminuir síntomas residuales y entonces, ¿qué demonios vamos a hacer? Porque no solo es de que regrese a trabajar, su trabajo consiste en que tengas una actividad adecuada en el deporte. Entonces, esto tiene que ser gradual, no puede ser alocado y no puede ser ahí como va. Entonces, bueno, esto ya lo comentaron en clases anteriores. El primer modelo que existió pues fue ese del RISE, después se llamó PRICE y lo que dice Blickley es que debería de llamarse POLICE y que el POLICE cambia el aspecto reposo por el aspecto carga óptima. ¿Y qué demonios es una carga óptima? Es aquella carga que sí depende del tejido, ¿eh? Pero sí someta a un estrés que no sea específico de la lesión, ¿ok? Entonces, sí le puedes meter una carga, sí puedes permitir que haya cierto nivel de actividad, sin embargo, vas a tratar de que no sea una que vaya a dañar el tejido, a menos que tengas una fractura cuya carga sí tiene que ser cero al inicio. Entonces, le cambiamos el nombre de reposo por carga óptima y esto va a ser dependiente de cada uno de los tejidos. Lo demás sigue siendo hielo, compresión y elevación, y esto ya está pues, estudiado ahí. Ahora, aquí en una revisión que hacían sobre el concepto de carga óptima, hablando del RISE contra el POLIS, pues bueno, aquí el reposo pues, tendría que ser descarga y entonces después cargabas. Aquí lo que haces en POLIS es que la carga óptima debe de acompañar a la protección. La protección debe de acompañar a la carga óptima, de tal forma que entre ambos
tú protejas la estabilidad. Voy a pensar en el esguince de tobillo, lo que no quiero es que me haga flexión ni inversión, pero ¿por qué no me va a hacer extensión del tobillo y eversión? ¿Por qué no puedo apoyar ciertas cargas que sean de traslación tibio-peronea, pero que no me esté haciendo flexión del tobillo? Es decir, sí podría estar trabajando cierto nivel de actividad sin que vaya a dañarlo y que poco a poco sea incrementada la carga hasta llegar a la carga óptima, nuevamente, a la carga adecuada. Aquí en este esquema, pues mencionaban que la inmovilización, que si la movilización temprana y ejercicio, que si el dar AINES, que si el dar esteroides y dar proloterapia. Y a lo que se puede llegar después de todo esto es que pues, no, realmente los AINES y los esteroides no estarían indicados en una fase aguda. ¿Por qué? Porque precisamente toda la etapa del tapón plaquetario, de la hemostasia y de la proliferación las vas a inhibir. Necesitas factores inflamatorios que te favorezcan que haya una reparación. Si no la vas a inhibir, y lo que va a hacer es un depósito de colágeno de mala calidad. Y entonces la inmovilización parcial sí, la movilización temprana de ejercicio sí, y puede en algunos casos tomarse en consideración que se podría poner proloterapia si se vuelve crónico y sintomático esta lesión. Bien, entonces en la fase inflamatoria que va a ser aguda, podemos tener un objetivo particular que va a ser modular la inflamación, no desinflamar, modular la inflamación y reducir el dolor y proteger la articulación de una mayor lesión. ¿Qué vamos a hacer? Crioterapia, vendaje compresivo, pierna elevada si es del miembro inferior. ¿Vamos a poder poner isométricos? Sí, Dillon y Dillon mencionan que el ejercicio isométrico va a disminuir el dolor y va a incrementar el reclutamiento neuromuscular. Vamos a poder hacer deambulación, pese a eso que dicen que ponerle la bota ahí por 3 semanas, no, vamos a dejar que haya deambulación con la protección específica, sí puede usarse una ortesis o un vendaje funcional y una descarga de peso. ¿Cuál es la carga óptima aquí? Ausencia de estrés tisular, dirección específica. Es decir, nuevamente, si pienso que es el tobillo, no le voy a permitir que haya flexión inversión. Si pienso que es el ligamento colateral medial, no le voy a permitir que haya acciones de extensión completa, flexión completa o algo forzado, etcétera, etcétera. Y sí voy a manejar el espasmo muscular reflejo que me va a dar mucho dolor miofascial. Eso sí lo voy a poder hacer. Ahora, ¿qué voy a pasar a la fase proliferativa? Pues en la fase proliferativa tengo que tener un objetivo de terminar de modular la inflamación, aquí sí reducirla, orientar la curación del tejido, restaurar los rangos de movimiento y minimizar la pérdida de fuerza. Entonces, tengo muchas cosas que hacer, que vas a movilizar, aquí sí movilidad. Vamos a ponerle estiramientos, iniciamos ejercicio heterométrico con estrés tisular controlado, es decir, le puedo poner fortalecimiento. Pienso que es una lesión del ligamento peronostegalino anterior. Le puedo meter direcciones hacia la eversión, que pues en realidad van a cortar el ligamento sin estarlo estresando. Le voy a poder mover hacia la extensión y voy a poderle poner fuerza hacia la flexión, pero de características más isométricas. Voy a empezar a trabajar estabilidad y balance inicial. ¿Por qué? Porque necesito empezar a restaurar la función sensorial. Y aquí, si no empiezo a generar estabilidad y balance sensorial, esta inervación del epiligamento se va a volver anómala y entonces vamos a tener poca respuesta o poca reacción adecuada a las cargas específicas después. ¿Cuál es la carga óptima entonces en la fase proliferativa? Inicio de estrés tisular, dirección específica, pero no de alta carga y menos de alta velocidad, sino poco a poco y de características pasivas y continuar con el manejo del dolor y el espasmo muscular reflejo. Aquí incluso, por ejemplo, hay algunas máquinas en este estudio donde mencionan que puede usarse unas máquinas para favorecer la flexión. Pues ustedes ahí lo están viendo, está sofisticado, está muy, decimos en México, muy hechizo. Está ahí muy construida, muy casera, pero tiene muy buena idea porque tiene un goniómetro ahí ensartado y tiene por ahí también un acelerómetro que te va a dejar medir lo que estás haciendo.
Sin embargo, pues ustedes ven que te va a dejar hacer direcciones específicas, hacia la flexión, hacia la extensión, inversión y eversión. Y entonces tú con una maquinita así de simple podrías pensar en controlar la dirección de la carga en una etapa como estas, donde tú puedas empezar a hacer carguitas específicas, pero no la eversión, por ejemplo, aquí. O puedo ponerle que haga esto, pero no la inversión. Y el comportamiento, pues, va a ser bastante útil porque ya le estoy poniendo cierta carga, dirección específica, pero estoy hablando de solo una articulación, más ahorita vamos a hablar ya de carácter global. Y ahora, en la fase de remodelación que nos va a llevar después del día 15 o el día 21, vamos a pensar en que el objetivo es restaurar la fuerza tensil, la propiocepción y el regreso al deporte en los términos que veremos ahorita. Aquí la restauración de la fuerza tensil tiene que ser ya dirección específica. Vamos a trabajar los aspectos propioceptivos en el sentido de la inervación. Ya vimos que el epiligamento tenía Pacini, Ruffini, Golgi, terminaciones nerviosas libres, entonces tenemos que favorecer que estos factores hagan una adecuadamente. Obviamente unos van a reportar tensión, otros van a reportar vibración, otros van a reportar compresión, otros van a reportar dolor. Entonces tenemos que hacer un aspecto aquí muy, muy propioceptivo de reeducación sensorial y poder favorecer que entonces ya hagas una buena carga. Vamos a hacer movilización y estiramientos, características de la movilización es activa, heterométricos maximales, ya podemos llegar a la fuerza funcional. Podemos empezar a hablar de inestabilidad unidireccional, que ahorita veremos cómo se hace. Progresar a inestabilidad multidireccional, es decir, no vas a iniciar con tus pelotas elásticas donde rebotamos ahí haciendo malabares y pues subidos en un solo pie con una pesa y brincando. No, o sea, vamos a empezar con un plano estable pero inclinado y después ya podemos progresar a esto. Hay mucho que trabajar antes de llegar a esas pelotas que tanto nos gustan. Y bueno, pues la carga óptima en este caso es estrés tisular, dirección específica nuevamente, pero de mayor solicitación, regresar al entrenamiento y un modelo progresivo que veremos ahorita, y gestos motores hasta llegar al aspecto de agilidad. Y aquí nuevamente los Dillon y Dillon nos muestran que en un tobillo, pues la fase inmediata va a ser los objetivos que mencionaba: reducir dolor, edema, proteger ligamentos y otros tejidos blandos, y mantener el resto de la articulación, cosa que también cambia mucho en el deporte y que tendría que verse en los aspectos rehabilitadores. No podemos aislar entonces los tejidos, ok, una lesión específica, pero tenemos que mantener lo demás. Lo de la rodilla no está lesionada, la cadera no está lesionada, el brazo no está lesionado, el core no está lesionado. Tienes que mantener todo lo demás porque no quieres que el sujeto se te desacondicione. Y bueno, pues ya en una etapa temprana, reducir el dolor y el edema, promover la salud, o sea, la curación del tejido, la carga específica, incrementar la carga muscular, el entrenamiento de características propioceptivas y luego regresar a la actividad normal, no competitiva, actividad normal, que ya puede caminar, etcétera, etcétera. Ahora, para regresar al deporte, tenemos que tomar en cuenta los estreses de los tejidos, y aquí tomamos en cuenta el tipo de deporte, la posición en la que juega, la dominancia del miembro, el nivel competitivo, la capacidad de proteger este tejido, los test funcionales y hasta los aspectos psicológicos. Es decir, si el sujeto ya está listo psicológicamente para volver a competir o todavía tiene miedo, si podemos poner algún inmovilizador protector funcional, como puede ser un vendaje, la posición que juega, la demanda que tenga y incluso hasta la etapa de la temporada en la que está. Si ya vale la pena acelerarlo para regresar a la competencia, o mejor ya lo dejamos un tiempito y que, bueno, sea una recuperación total. Ahora, los planos inclinados, yo les mencionaba, son muy útiles. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú tengas una inclinación de la superficie te va a modificar las vías de interocepción, de tal manera que ya no vas a mantenerte en la misma forma para estar de pie, sino tienes que modificar el centro de gravedad, y sobre esto vas a generar estrés pasivo en los tejidos. Por ejemplo, si yo pusiera este sujeto así, el estrés específico podría estar sobre el tendón de Aquiles, pero si yo lo pongo
en un cambio donde en lugar de estar en descenso, está en ascenso, pues probablemente además del tendón de Aquiles someta acá un poco más la rodilla y el ligamento peroneo astragalino posterior probablemente sea el que esté más estresado porque estoy haciendo una carga más alta. Sin embargo, si yo lo hago de lado, en esta posición, aquí el peroneo estragalino anterior está bien conservadito y el deltoides es el que está siendo sometido a estrés. Ahora, si yo lo volteo y me da la espalda, entonces podré estar haciendo un estrés específico del ligamento peroneo astragalino anterior sin estar en una superficie inestable, porque finalmente sigue estando estable la superficie. Ya cuando domines la sentadilla bipodal, la sentadilla monopodal, la sentadilla bipodal en plano inclinado, la sentadilla monopodal en plano inclinado en distintas direcciones, entonces pensaremos en que es momento de pasar a estas pelotas que tanto nos gusta y no hay necesidad de ponernos a hacer actos circenses con malabares y brinco y además toco un cono y me lo pongo en la cabeza y que no, que se me caiga el vaso y todo ese tipo de cosas que de repente vemos que suceden en los videos que tanto nos gusta ver en redes sociales. Entonces, bueno, este es otro esquema de Madu, que además habla que cuando estás en una etapa de readaptación, ya podrías estar pensando que le podrías meter test de potencia, de velocidad, que sean de dirección específica para ir mejorando lo demás. Entonces, este esquema está interesante porque vamos a pensar que es un corredor y entonces no le voy a meter una carga específica del ligamento peroneo astragalino anterior, pero sí le voy a dejar que desarrolle potencia, estabilizado, pero sí potencia anaeróbica sin cambios de dirección, sino ida y vuelta que sea lineal antes de empezar a hacer test de agilidad que vayan laterales. Esto es algo que tenemos que pensar que sí se puede y se debe hacer. ¿Y qué pasa? Que resulta que si tenemos un retardo en el inicio de la rehabilitación, en estos casos de las lesiones ligamentarias, la probabilidad de recurrencia se va alargando. Y fíjense una cosa, un retardo en iniciar en la rehabilitación podría estarnos incidiendo hasta 1.50 veces, en el peor escenario podríamos tener hasta 2.33 veces de reincidencia de la lesión ligamentaria. Entonces, sí es bien importante de que se mantenga ese aspecto de que rápidamente empiezas a trabajar con un programa tipo POLIS, con cargas primero protectoras y después cargas específicas, pero de manera de inicio temprano, ¿sale? Esto que se quede grabado. Sí hay una incidencia de la relesión cuando la rehabilitación se retarda y está medida entre 1.50 y 2.33 veces más de nueva ocurrencia del evento incidental. Ahora, el paradigma de regreso al juego, pues ya hablamos, y esto me gusta mucho presentarlo. Tuve la fortuna de conocer al autor de este, eh, ¿cómo se llama? De este postulado que dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Prevención de lesiones o mitigación del riesgo? El doctor Anthony Butler dice, si yo quiero prevenir una lesión, ¿cómo voy a prevenir de que me dé una patada, un planchazo o se me atore el brazo? Pero sí puedo mitigar el riesgo de lesión a través de modificar los factores intrínsecos para que esa lesión que viene de lo intrínseco no se pueda presentar y que sea lo extrínseco lo que me pueda ocasionar una red de determinantes para llegar a la lesión. Entonces, primero quitémonos de que voy a hacer prevención de lesiones, sino deberíamos de llamar mitigación del riesgo de lesión. Y por lo mismo, hablar de la mitigación del riesgo de relesión. El continuum para llegar a esto, entonces ya lo ha presentado Pedro Arias desde el primer día y se llama una fase de recuperación, una fase de readaptación y una fase de reacondicionamiento que va a llevarnos al retorno al juego. Entonces no es de que fuerza 5, rango completo y no dolor regrese a jugar, sino que lleva un continuum adecuado
donde ya hablamos de la fase de recuperación que se vincularía mucho con la fase roja, una fase de readaptación donde podríamos estar transitando entre la proliferación y la remodelación, y una fase de recondicionamiento que tiene que ser netamente en la fase de remodelación para poder regresar al juego. Y además no es ya, ok, ya regresé a jugar, sino tenemos que bipartir esto de regreso al juego, en regreso al entrenamiento, regreso a la competencia, y esto a su vez subdividirlo en regreso al rendimiento que ya habló el doctor Pedro Arias. Entonces, regreso al juego, recordando esto, es la capacidad de que el sujeto pueda volver a entrenar con aspectos específicos de la competencia. No es alguien que camina y trota, es alguien que ya tiene gestos específicos del deporte que esté haciendo. Llámale lanzamientos, llámale saltos, llámale cambio de dirección, llámale esto y que, bueno, hay criterios que hace 2 charlas nos dijeron muy bien y no me voy a detener. Regreso al entrenamiento, tiene que ser no el entrenamiento, primeramente el entrenamiento apartado, el entrenamiento específico y después el entrenamiento grupal. Cuando esto pase, regresarás a la competencia, pero primeramente en una competencia o en una simulación de bajo nivel o puede ser en corto tiempo, por ejemplo, ese jugador que dicen, va a jugar 15 minutos, va a jugar 30 minutos, luego va a jugar un tiempo completo antes de regresar a la titularidad y el regreso al rendimiento que debe de ser el objetivo final, donde el atleta regrese a competir en la mejor situación posible, donde este esté en el nivel previo al que estaba, pero con un factor extra. Le estás mitigando el riesgo de que se vuelva a lesionar, al menos por los factores intrínsecos que ya entendimos. Y esto, bueno, pues aquí tienes una etapa de la rehabilitación, donde puede ser de mínimas cargas, después el desarrollo de habilidades, que es la etapa de recondicionamiento, perdónenme, la etapa de readaptación, que está por debajo de las demandas del juego, y luego la situación de partido en la que ya estés en situaciones propias del entrenamiento y competencia, y aquí lo que debemos de evitar es llegar al escenario, al peor escenario, porque es una alta demanda donde se mete a jugar al sujeto y este se relesiona. En una experiencia propia, estábamos en un lugar haciendo isocinesia, me llevaron un jugador profesional de primera división y que venía de una cirugía de meniscos, pero ya traía ahí como 2 meses, 3 meses. Y entonces ya querían meterlo a jugar porque ya se venía el final de la temporada. Estamos en la segunda mitad de la temporada. Y le hacemos la isocinesia y lo que se les dijo fue, ¿sabes qué? Trae un desequilibrio cercano al 23% entre una pierna y la otra, y es la pierna dominante. Entonces no te recomendamos que lo metan todavía, le hace falta readaptación y bla, 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 bla. Sin embargo, bueno, el técnico dijo, no, sí, ya, no, ya, la lo metió a jugar. Jugó medio tiempo del primer partido y luego lo metió a jugar desde el inicio del segundo partido y se quebró de nuevo y se regresó y perdió el resto de la temporada. Lo tuvieron que, bueno, meter otra vez a proceso de rehabilitación completo. Ese fue el peor escenario, donde sometieron la carga antes de estar listo para que así fuera. Entonces, bueno, no estaba en el programa, se los regalo. Este es el bonus. ¿Hacia dónde van las perspectivas en rehabilitación de lesiones de ligamento con fines de readaptación al deporte, a la nanotecnología? Está viendo una serie de artículos interesantes donde están haciendo nanotecnología con, con estructuras moleculares o estructuras geométricas muy parecidas a las del ligamento. Lo están usando principalmente en injertos o en este caso no sé cómo llamarlo, de ligamento cruzado, implantes de ligamento cruzado anterior, que son de tereftalato de polietileno, todo lo conocemos como PET, que tiene una buena biocompatibilidad, una buena integración y poco rechazo, es muy inerte como responde, pero se adopta a la estructura biónica y están finamente tejidas en el medio de tal forma que alcanza unas propiedades mecánicas muy parecidas a la de los ligamentos reales. Esto te facilitaría, imagínense que reduzcas una cirugía de ligamento cruzado anterior que se debería llevar entre 9 y 12 meses de recuperación, que la redujeras a 2 a 3 meses para tener la cirugía
y luego la readaptación, porque ya no tiene que pasar el proceso de ligamentización que hay que cuidar. Entonces, estaría padrísimo. Entonces, no es uno, son varios artículos que hablan de esto. También están hablando de la nanotecnología para readaptación de lesiones del tendón de Aquiles y en ligamento peroneo astragalino anterior. Ahorita los artículos que yo encontré, estos todos son chinos, hay que seguirles la pista, no nos perdamos, pero me parece una cosa muy interesante porque la nanotecnología sí está permitiendo que tengas estructuras funcionales muy similares a las propiedades mecánicas que está teniendo un ligamento tal. Y bueno, habiendo dicho lo anterior, que no estaba en el programa, saquemos las conclusiones. ¿Qué reforzamos el día de hoy? El ligamento tiene un módulo tensil unidireccional que no nos va a dejar tener una carga principalmente de flexión porque este se va a romper en su diámetro transversal. La lesión que se genera en un ligamento va a tener cambios estructurales y funcionales que inducen respuestas centrales. ¿Por qué? Porque no es solo un órgano de estabilización, y sino es un órgano sensorial. Piensa en el ligamento como un órgano sensorial que tiene Pacini's, que tiene Rufinis, que tiene Golgis y que tiene terminaciones nerviosas libres. El tratamiento entonces va a llevar objetivos específicos para readaptar las cargas mecánicas y readaptar las respuestas sensoriales que son de carácter muchas veces subconsciente. Y el regreso al entrenamiento o ejercicio o deporte es un proceso ordenado y no basta con no tener dolor y rango de movimiento, sino necesitamos ir readaptando todo lo demás. Una rehabilitación tardía va a llevar un mayor riesgo de lesión. ¿Por qué? Porque esto no está dado a que tengas unas cargas que sean adecuadas y en lugar de tener una cicatriz, lo más parecido, nunca va a quedar igual, pero una cicatriz lo más parecido a un ligamento sano, vas a tener una cicatriz de baja calidad que va a volver a romper en cuanto tengas unas cargas tensiles o se va a cronificar, se va a inervar anómalamente y no te va a permitir regresar al rendimiento. Entonces, lo ideal es empezar una rehabilitación de características tempranas. Y con esto, bueno, yo me quiero despedir, los queremos volver a invitar al octavo Congreso Internacional de Rehabilitación COMEFIR 2023 en la ciudad de Puebla, del 4 al 7 de octubre. Y el 3 de octubre los queremos invitar a una jornada precongreso que va a haber en la Universidad Autónoma de Puebla de evaluación física, que esto se estaba coordinando entre los módulos de fisiología del ejercicio y educación e investigación, que va a estar bastante interesante. Y bueno, pues, habiendo dicho lo anterior, no sé si tenemos preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Loesa. Realmente un cierre de oro para estas tres conferencias que fueron tan provechosas para toda la audiencia. Siendo tan provechosas que sí ha generado bastante interés en el chat. Y hay algunas preguntas que de hecho también agradecemos al doctor Ricardo Quesada, que se tomó un momentico también de su tiempo para dar su opinión sobre algunas de las preguntas que se fueron generando en el chat. La primera pregunta que se genera y se genera en varias otras ocasiones en torno a la carga óptima. Y si quisiéramos enlazar una y otra, bueno, hay una pregunta que habla de en el hombro, cuando generalmente llegan con tres o más tendones lesionados, ¿cómo sería la carga óptima en este caso? Y hablando de carga óptima, también se relaciona posteriormente a las lesiones de tobillo y cómo realizar la carga óptima y si hay alguna fórmula para la carga óptima. Yo no sé si tú puedas quizá enlazar la respuesta en torno a la carga óptima en ambas preguntas. Ok, mira, Hay vamos a unas definir. respuestas que de hecho, Sí, dime. Dime. sí, no, hay unas respuestas que ya lo creo que Sada igual también plasmó su posición y quisiéramos oír la opinión suya como conferencista del día de hoy. Sí, aquí la cuestión es que tenemos que pensar esto de la carga óptima es un nombre para una carga, o sea, una gama amplia de cargas. Es decir, no es la carga óptima, es carga óptima específica de lo que tienes. Porque la carga óptima, decía yo, si estás hablando de hueso,
La carga óptima en el momento de la lesión es cero. Pero si estás hablando de un ligamento, la carga óptima probablemente se refiera a la descarga a dirección específica. Y me regreso al ejemplo del tobillo. Tu mecanismo de lesión fue una flexión con inversión del pie. Y entonces te llevaste el peroneo hasta el galino anterior. Entonces, eso es lo que no quieres hacer. Pero realmente el tendón de Aquiles, los evertores, no tienes ningún problema. Tu carga óptima será estabilizar esa dirección y permitir la movilidad en los demás rangos. Entonces, la carga óptima ahí es muy, muy específica. Pero ¿qué pasa la carga óptima cuando estás en una fase entre la proliferación y remodelación? Ya es tisular específica porque tienes que favorecer que esos depósitos de colágeno que estás teniendo empiezan a tomar las características tensiles. Entonces la carga óptima probablemente esté cercano a la dirección específica y al 80% de la carga específica que se tiene, es decir, la fuerza, es decir, la marcha, la distancia, el tiempo, la velocidad, pero tiene que estar por debajo. Y me voy a regresar aquí para contestarlo en esta diapositiva de la gráfica, donde la carga óptima está ya desarrollando en esa etapa gestos parecidos a los que van a llevarse, estás en un proceso de readaptación, pero por debajo de las demandas de lo que de lo que estabas acostumbrado. Y esto va a oscilar entre el 50 y 80% de esa carga, llámale carga lo que sea, llámale carga, insisto, velocidad, series, repeticiones, fuerza, distancia, tiempo, altura, inclinación, no sé, carga puede ser lo que sea que te someta a un estrés. Y la carga óptima cuando tienes que regresar al retorno al deporte es que es uno, es mínimo donde estabas, pero obviamente con el proceso que ya hablamos, ¿no? O sea, llevarte a la carga óptima sería regreso al rendimiento y ahí sería total. Entonces, estamos hablando aquí de ligamentos. Me escapo, me salgo un poco por la tangente de la lesión de tendones, porque para empezar, como contesta Ricardo, hay lesiones de tres tendones del mango rotador ya es masivo, pero aquí no son tendones. El tendón se somete a una carga distinta porque lleva la unidad miotendinosa. Aquí estoy hablando de estabilización articular y aspectos propioceptivos. Es un poquito diferente a esto. No sé si contesté la pregunta o Perfecto. nomás divagué. No, no, bastante claro. Y entiendo que así mismo, junto con los comentarios del chat, debería ser suficiente para contestar la duda. En ese momento, además de muchas felicitaciones y agradecimientos de parte del público por su magistral charla, ¿algún rol para el omega 3 dentro de este proceso que usted ha mencionado en la noche de hoy? Omega 3, omega 6 o algún otro suplemento o nutracéutico que quizás pueda Hoy. jugar un rol en alguna de estas fases. Fíjate que no tengo yo experiencia suplementando con esto en este tipo de situaciones. Este, pues he escuchado de antioxidantes, he escuchado de los omegas. Creo que de lo que hay que se ha visto mejor ha sido la prolo, pero yo no podría decir sí o no tajantemente. La verdad es que también dentro de la revisión que me hice actual para esto, no encontré uno que incluyera las suplementaciones como parte regular de los tratamientos, ni siquiera en las fases de recuperación. Entonces, yo me quedaría con que el estímulo específico de dirección específica que está llevando a los ligamentos, empezando por la protección y después el desarrollo, sería como lo ideal. O sea, llevarlo poco a poco para que la maduración sea en lo más natural posible. Y también por lo mismo, ahí sí, lo que quiero es hacer mención en quitar el afán de dar naproxeno, el que te dé la gana Xicam, el que te dé la gana Coxib. Es decir, no hay necesidad. En el manejo del dolor agudo en la etapa inicial, bien puedes dar un opiáceo y puedes dar paracetamol. Y vas a tener un efecto analgésico sin interferir la producción de prostaglandinas, sin interferir las COX, sin interferir todo el proceso que sí requieres para que haya la fase proliferativa. Entonces,
aquí yo creo que no estaría indicado, creo que más allá de las suplementaciones, más bien creo que sería una medicación adecuada la que tendremos que utilizar y además pues obviamente los medios físicos que no tengo que decirles yo nada de cómo utilizarlos. Excelente. Eh, Muy buena respuesta y nuevas vez felicitaciones en el chat y agradecimientos eh, para la conferencia. En ese mismo orden de ideas, evitamos los ANs y una de las personas en el chat pregunta entonces qué podríamos usar para el dolor tan agudo y tan intenso. ¿Qué alternativa entonces plantea usted, profesor? Yo me quedo en esta característica del manejo del dolor con opiáceos, ¿eh? La verdad es que la ventaja es que tiene un efecto muy potente analgésico sin interferir la inflamación, porque esto es un nivel central. Y el paracetamol siempre noble, siempre despreciado, pero que la combinación de opiáceos suaves, más esto, más crioterapia, que también se ha visto la propiedad analgésica que tiene, creo que debería tener un efecto analgésico bastante bueno. Ahora pensemos en una cosa. Se supone que estamos hablándolo en relación al atleta y el atleta está acostumbrado a caerse, a golpearse y a veces lejos de tener un umbral bajo de dolor, más bien el problema es que de repente traen umbrales muy altos y te dicen, típico, puedo entrenar y traen el hombro luxado, ¿no? Entonces, creo que esa parte también tenemos que ser un poquito conscientes de que probablemente no necesitan una superanalgesia, sino que tengan una, una tolerancia al dolor bastante más adecuada. Este, no sé si voy en el mismo tenor. Sí, entiendo que sí, y de verdad que revisando los comentarios en el chat, entiendo que se han ido contestando a grosso modo las preguntas que fueron surgiendo en la conferencia. Y de verdad que nuevamente agradecer a, a usted por su tiempo y su dedicación en la preparación de esta charla que ha sido de tanto provecho para toda la audiencia. Recordando a todos que quedará colgada en el canal de YouTube de AMLAR. Además, hemos estado invitando a todos a participar del taller de toxina botulínica, que tendrá una modalidad virtual que va a ser celebrado en este fin de semana, en donde también el doctor Pavel tendrá una intervención junto a otros tantos profesores de clase mundial y en todo el fin de semana tendrán acceso, me informa la doctora Astrid Bernaola, que es presidenta de ANLAR y actualmente está en la sala, que tendrá acceso libre las primeras 3 horas de cada día. Y también tiene un aporte, que está en las gráficas que le había pasado hace un momentico, por el chat. Así que están invitados. También invitarlos al Congreso de Comefil, como ya han invitado los compañeros, que será en el mes de octubre y que también estará cargado de buenas conferencias. Y finalmente, queremos mostrar el video del promocional del AMLAR 2024, que recuerden que será celebrado en Perú y que este ciclo de conferencias responde precisamente a la preparación para tal congreso.
Bien, entonces, muchísimas gracias a todos los presentes. Gracias por su tiempo y paciencia con estas conferencias. Gracias a los tres conferencistas por las tres brillantes conferencias durante este ciclo de conferencias del módulo del subcomité de rehabilitación deportiva que pertenece al comité de músculo esquelético de este AMLAR, rumbo al AMLAR Perú 2024. Recuerden inscribirse en el taller de toxina del fin de semana y gracias a todos. Pasen feliz resto de la noche.